Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aprovecho a mandarles este video un poco a modo de repaso de lo último que nosotros estuvimos trabajando, que estaba vinculado a la población argentina. Recordemos que la población es el conjunto de personas que habita un determinado espacio geográfico y hablar de la población argentina es realmente interesante porque es muy diversa. Todos nosotros conformamos la sociedad argentina con nuestras características particulares, más allá de la edad, del género, del sexo, del lugar donde nacimos, del lugar donde vivimos, la actividad que realizamos. Y todo este tipo de características hacen que a nosotros, otros estados del mundo, nos identifiquen y nos reconozcan. ¿Sí? Eso hace la identidad de los argentinos. Hablar de la sociedad argentina implica también hablar de los diferentes poblamientos que forjaron esta identidad nacional, y dentro de esos poblamientos nosotros tenemos que recordar la de los pueblos originarios, ¿sí? Quienes habitaban el suelo argentino en su calidad de nómades, sedentarios, cazadores, recolectores, quienes fueron conquistados por los españoles, llegando al territorio, estableciendo un virreinato, fundando ciudades, cuyas unidades administrativas eran los cabildos, y se dedicaron a diezmar a la población aborigen. Muchos de ellos fueron reducidos a la servidumbre, otros fueron desplazados, y los conquistadores también trajeron mano de obra esclava proveniente de África, quienes con los nativos, ¿sí?, eran la mano de obra barata por parte de todos estos españoles que se instalaron en este territorio. Hacia 1810 comienza el periodo de independencia, así que también comienza una nueva etapa donde ya no solo venían los conquistadores, sino que también empezaron a llegar oleadas inmigratorias de otras partes de Europa que se extendió hasta el año 1947, y dentro de esa oleada migratoria podemos nosotros destacar muchos europeos del este, muchos alemanes, muchos polacos, muchos rusos y principalmente españoles e italianos. Por último, dentro del poblamiento moderno y del poblamiento actual, es decir, casi a fines del siglo XX, nosotros tenemos que destacar también que empezó una inmigración de países limítrofes, y en el último tiempo muchos de otras partes de América Central, del norte de América del Sur, muchos africanos y mucha población asiática. La ciencia encargada del estudio de las características de la población es justamente la demografía. Y una forma de recolectar esta información para obtener las características de cada una de las sociedades es a través de los censos. El organismo en nuestro país que lleva adelante los censos es el Instituto Nacional de Estadística y Censo, conocido como INDEC, quienes realizan un dispositivo, ¿sí?, un día determinado en cada 10 años, es recolectar esta información que tiene que ver con, más que nada, lo socioeconómico, es decir, la calidad de vida, si están ocupados, si están desempleados, cuál es el nivel educativo, ¿sí? Por ejemplo, qué cantidad de niños tienen, cuáles son las características de la vivienda, más allá de saber exactamente qué cantidad de habitantes tiene el suelo argentino. En el año 1869 se realizó el primer censo en nuestro país, bajo el gobierno de Domingo Faustino Sarmiento, pero ese censo excluyó a todos los pueblos originarios y a los afrodescendientes, por lo tanto no fue un censo específico para recolectar las características de la población. A lo largo de la historia de nuestro país, en cada censo se va agregando información para obtener mejores características de la población, y el último, que fue en el año 2010, incorporó dentro de su cuestionario características que tenían que ver más que nada con las personas con discapacidades, y por otro lado qué cantidad de población argentina es descendiente de pueblos originarios, dando como resultado que hacia el año 2010, sobre una población de 40 millones de habitantes, casi 1 millón de personas son descendientes de los pueblos originarios. Otras de las características que estudia la demografía tienen que ver con la composición por edad y sexo de la población. Esto da como resultado la realización de gráficos en formas piramidales que se denominan como pirámides de población, y tanto esta recolección de información en los censos como
evidenciarlo en gráficos como las pirámides de población sirven para que el gobierno establezca políticas públicas de ayuda a esos segmentos de la población. Lo último, que trata de estudiar la demografía, tiene que ver con el crecimiento de la población, marcando 3 factores fundamentales, que son los nacimientos, las muertes y las migraciones, así como la forma en que los habitantes ocupan el espacio argentino, y el territorio argentino, evidenciando de este modo la densidad de población, teniendo en cuenta que hay lugares que están muy poblados, otros que están medianamente poblados y en otros que hay vacíos demográficos completamente. Bueno, este fue el resumen, espero que les sirva y esto vamos a seguir trabajándolo. Un abrazo.